reposa sobre una superficie lisa acoplada a un resorte cuya constante K es igual a 400 newton por metro. Luego me dicen que se estira el resorte hasta que el bloque adquiere la posición de 0,5 metros en el tiempo cero. Se deja en libertad describiendo un más. Determina la velocidad en el tiempo pi sobre 20 segundos. Bueno, lo primero que debo sobreentender es que si el resorte se va a estirar una longitud de 0,5 metros y luego se suelta, quiere decir que en ese instante empezó a describir su movimiento armónico simple. Por lo tanto, ese 0,5 metros para mí vendría a ser ¿qué cosa? Su amplitud. Ahora, algo más que me dice el problema es que se ha desplazado hacia la derecha 0,5 metros. Y nosotros ya habíamos visto cómo calcular lo que nosotros llamábamos el ángulo de fase inicial. Pues, ¿no? El ángulo de fase inicial se les había indicado a ustedes que justamente, bueno, es un ángulo, pero físicamente significa en qué posición justamente empieza a describirse el movimiento armónico simple. ¿Correcto? Entonces, rápidamente acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como a mí me están pidiendo que determine la velocidad para ese instante de tiempo, entonces, si ustedes observan las alternativas, solamente me están pidiendo el módulo de la velocidad realmente, ¿sí? Entonces, si yo conociera la posición, podría de repente utilizar esta ecuación. Bueno, acá en borrador nada más lo hago. Habíamos visto esta forma de cómo calcular el valor de la velocidad, ¿no? De una partícula que describe un más. ¿No? Entonces, para ello necesitaría conocer W, necesitaría conocer la amplitud, que también ya se conoce, y lo que solamente me faltaría es calcular la posición, ¿sí? Ahora, la posición la voy a poder calcular si yo conociera la ecuación del movimiento. ¿Por qué? Porque me dan el instante de tiempo pi sobre 20, ¿correcto? Entonces, para construir la ecuación del movimiento, lo que yo tendría que hacer es conocer tres elementos. Debo conocer la frecuencia angular, o sea, el W, debo conocer la amplitud y debo conocer el ángulo de fase inicial, ¿correcto? Ahora, con los datos que me presenta el problema, efectivamente voy a poder hallar estos tres elementos. Bueno, de los cuales ya había comentado cómo determinarlos, pues, ¿no? O al menos algunos de ellos, de acuerdo al enunciado, ya pueden saltar a la vista. A ver, primero decimos lo siguiente. Vamos a hallar el W. Nosotros sabemos que W, la frecuencia angular, simplemente la podemos calcular como la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. Bueno, en el problema me dan justamente la constante elástica. La constante elástica es igual a 400 y la masa es 1 kilogramo. Eso quiere decir que el W simplemente sería raíz cuadrada de 400 entre 1. Y bueno, como están en sus unidades respectivas del sistema internacional, eso quiere decir que W simplemente saldría 20. ¿Correcto? Ya tengo entonces un primer elemento. Bueno, lo otro era la amplitud, pero la amplitud, como ya había comentado, también me lo dan de dato, ¿no? Porque me dijeron que se estira 0,5 metros hacia la derecha y luego se suelta. Ah, quiere decir que ese 0,5 metros vendría a ser la amplitud. Muy bien, ya tengo otro elemento más. Y bueno, el otro que me faltaba era el ángulo de fase inicial. Pero como ya había indicado, el ángulo de fase inicial, como se ha desplazado 0,5 hacia la derecha y se soltó, ya hemos visto que el ángulo de fase inicial era igual a 90 grados o en radianes pi medios. ¿Correcto? Eso ya se explicó en teoría también. Bueno, si ya tenemos esos tres elementos, entonces ya puedo construir la ecuación del movimiento. Sabemos que la ecuación del movimiento justamente es esta, pues, ¿no? La ecuación de la posición era A seno de BWT más phi, que es el ángulo de fase inicial. Ahora sí, construyamos la ecuación. El A es 0,5, por acá, 0,5 seno de W, que en este caso era 20, por T, más phi, que sería pi medios. Bueno, como a mí me están dando el instante de tiempo, que es pi sobre 20, entonces vamos a determinar cuánto vale x para un tiempo o un instante de tiempo pi sobre 20 segundos. ¿Correcto? Entonces vamos a determinar justamente el valor de la posición para ese instante de tiempo. Muy bien, por acá entonces al costado decimos lo siguiente. Si nosotros reemplazamos, quedaría así. Esta posición sería 0,5
seno, paréntesis, que haría 20 por t, pero t es pi sobre 20. Y a esto les tenemos que sumar pi medio, pues, ¿no? Bueno, de acá si ustedes reducen la expresión, 20 con 20 se va a cancelar, y dentro me quedaría justamente seno de 3 pi medios, ¿no? X es igual entonces a 0,5 seno de pi más pi medios, y eso nos da 3 pi medios. Bueno, nosotros sabemos que el seno de 3 pi medios vendría a ser menos 1. Por lo tanto, quiere decir que la posición para la cual me están pidiendo que determine la velocidad es menos 0,5. Entonces la pregunta es, si me piden que halle la velocidad o la rapidez para esta posición, que es menos 0,5 metros, quiere decir que me están pidiendo que halle la rapidez o la velocidad cuando la partícula se encuentre en el extremo izquierdo, ¿no? Porque ya sabemos que la amplitud era 0,5. Y bueno, nosotros ya sabemos que si se encuentra en los extremos, pues simplemente la rapidez en esos extremos será igual a 0, ¿no? O si gustas, recordamos la ecuación, que la rapidez era W raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado. Pero como en este caso X es igual a la amplitud, todo este producto se hace 0, pues, ¿no? Y si todo esto es 0, entonces ya sabemos cuánto es la rapidez, entonces, pues, ¿no? La rapidez sería efectivamente 0, ¿ya? Y esa sería justamente la respuesta. Muy bien, chicos, si le van a tomar alguna captura, háganlo rápido para pasar a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Muy bien, 5 segundos más y paso a ver el siguiente ejemplo, ¿correcto? Ahora sí, pasemos a ver el siguiente ejemplo. A ver, dice, una partícula de 2 kilogramos atada a un resorte de constante K igual a 20 newton por metro se lleva a la posición 0,3 metros y se le imprime una velocidad de menos 2 metros por segundo, como se muestra. Si la ecuación del movimiento está dada por la ecuación x igual a seno de WT más phi, lo que me está pidiendo el problema es que yo determine el seno del ángulo phi. O sea, me están pidiendo el seno del ángulo de la fase inicial, ¿correcto? Bueno, entonces, en este problema lo que simplemente vamos a hacer es justamente utilizar los datos. Primero, si nosotros volvemos a leer el problema, ¿qué nos dicen? El problema nos dice que se va a estirar hasta una posición. A ver, un ratito, vamos a poner acá solución rápidamente. El problema dice que esta partícula de 2 kilogramos dice que se va a llevar a la posición 0,3, o sea, lo voy a desplazar hacia la derecha y luego en esa posición le voy a imprimir una velocidad negativa, o sea, lo llevas a la posición 0,3 y luego allí le voy a producir un impulso que le va a transmitir una velocidad de menos 2, es decir, le transmito un impulso hacia la izquierda. Bueno, con esto me están no, porque si conozco la velocidad, también conozco la rapidez, entonces lo que vamos a hacer es simplemente lo siguiente, ¿correcto? Primeramente, si quiero hallar el seno del ángulo de fase inicial, ya sabemos que eso ocurre para el tiempo cero. Entonces, para el tiempo cero, este producto WT también se hace cero. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, como la posición inicial se conoce que es 0,3, lo que me faltaría es hallar la amplitud, ¿correcto? Profesor, ¿y cómo hallo la amplitud? Bueno, la amplitud la voy a calcular justamente con este dato de la rapidez. Claro, la velocidad es menos 2, sí, pero la rapidez es 2. Y con la ecuación que vimos en el problema anterior, también puedo hallar justamente el valor de la amplitud. ¿Por qué, profesor? Porque conozco la posición para la cual la rapidez era 2. Además, conozco los datos que me van a permitir hallar el W. Entonces decimos por acá, profe, nosotros sabemos que W es raíz cuadrada de K sobre M. Y bueno, de acá lo puedo obtener. K es 20, la masa es 2, y como ustedes se pueden dar cuenta, de acá W me sale raíz de 10. ¿Correcto? Ahí tengo W. ¿Correcto? Muy bien. Si ya tengo W, entonces lo que vamos a hacer ahora es utilizar esta relación. Sabemos que la rapidez es W
raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado. Bueno, la rapidez se conoce, porque si la velocidad es menos 2i, quiere decir que cuando la posición es 0,3, la rapidez es 2, pues, ¿no? Entonces decimos, profe, esto es 2. Y este 2 es b doble, que es raíz de 10, y esto multiplicado por raíz cuadrada de a cuadrado, que es lo que quiero hallar, menos el x, ¿correcto? El x vendría a ser 0,3, pero este 0,3 debe estar elevado al cuadrado, ¿correcto? Muy bien, saco la raíz, ahora sí, elevamos al cuadrado, ¿correcto? Bueno, si elevamos al cuadrado, acá me queda 4, acá me queda 10, y acá me quedaría a cuadrado menos 0,09. Si este 10 lo paso a dividir, quedaría 0,4. ¿Correcto? No se olviden que hemos elevado al cuadrado, ¿sí? Lo voy a poner por si acaso. A todo esto, al final lo elevé al cuadrado. Ahora sí. Bueno, nos quedaría que 0,4 entonces es igual, bueno, 0,4 también lo puedo escribir como 0,40, ¿cierto? Y esto vendría a ser igual a cuadrado menos 0,09. Este 0,09 lo puedo pasar a sumar. Y como ustedes se pueden dar cuenta, al pasarlo a sumar quedaría 0,49. Y si la amplitud al cuadrado es 0,49, quiere decir que la amplitud simplemente sería 0,7. Pues, ¿no? Y si ya tengo la amplitud, que era lo que justamente quería hallar, entonces ya puedo hallar el seno del ángulo φ, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente lo que ahora vamos a hacer es utilizar la ecuación de la posición, ¿no? Sabemos que el x es igual a seno de BWT más φ. Entonces, para t igual a 0, esto se hace 0, pues, ¿no? Entonces me doy cuenta que para el tiempo 0, la posición era 0,3, o sea, esto es 0,3. Positivo, obviamente, ¿no? Y esto vendría a ser la amplitud, que es 0,7 por el seno de φ. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, ya conozco el seno de φ, saldría 3 séptimos, pues, ¿no? Ahora, si quisiéramos hallar el ángulo φ, obviamente también lo podemos hallar, ¿no? Como me doy cuenta que el movimiento empieza a la derecha de la posición de equilibrio, ¿eso qué quiere decir? Que el ángulo de fase inicial va a estar o en el primero o en el segundo cuadrante, ¿no? Profesor, ¿en qué cuadrante va a estar? Bueno, si se hubiera estado moviendo hacia la derecha, hubiera estado en el primer cuadrante, pero como se mueve hacia la izquierda, para este caso, hubiera estado en el segundo cuadrante, ¿ya? Pero bueno, solamente me pedían acá el seno del ángulo φ. Y esos detalles también yo lo había explicado en su debido momento en la teoría. Bueno, chicos, ya sabemos cuál es la respuesta. A ver, vamos a marcar la clave también, si no. La respuesta sería 3 séptimos, ¿no? Ahí está. Si alguien le va a tomar alguna captura, hágalo rápido, por favor, para pasar a ver el siguiente ejemplo, ¿sí? Muy bien, pasamos a ver el siguiente ejemplo entonces, ¿correcto? Ahí está. A ver, chicos, veo que por ahí están comentando el problema 268. Por si acaso ahí hay corrección, ¿ya? 268, los que están resolviendo, están discutiendo ese problema, el X debe ser un medio de A, ¿sí? Un medio de A debe ser. Bueno, ahora sí, continuamos. Veamos el problema 266. En el problema 266, dice, en la figura, una masa de 800 gramos está unida a un resorte de constante 2 newton por centímetro y a una cuerda cuya tensión es de 12 newton. Determine la ecuación del movimiento de la partícula que realiza un más al cortar la cuerda. Bueno, este es un problema muy parecido a uno de los que ya hemos resuelto también, ¿no? A ver, vamos a poner acá solución. Algo rápido.
Bueno, lo primero que voy a hacer en este problema es lo siguiente. La partícula se va a estirar. Espera un ratito, ¿ya? Vamos a completar esto. Acá está estirado el resorte y justo acá se ha conectado una cuerda, o se ha sujetado una cuerda, ¿no? Más o menos así. Entonces, en ese instante se sobreentiende que el bloque está en equilibrio. Por lo tanto, si está en equilibrio, entonces vamos a realizar su diagrama de cuerpo libre. Sobre el bloque en ese instante, como ustedes se pueden dar cuenta, están actuando las siguientes fuerzas. Bueno, uno sería su propio peso, que ya sabemos que como la masa es 0,8, su peso sería 8 newtons, ¿cierto? Porque nosotros ya sabemos que peso es masa por gravedad, pero la masa debe estar no en gramos, sino en kilogramos. Bueno, 800 gramos equivale a 0,8 kilogramos. Por 10, 8 newton, ¿correcto? Otra fuerza que está actuando sobre el cuerpo, en este caso el bloque, sería la tensión en la cuerda. La tensión obviamente está orientada hacia abajo. Ahora, por dato del problema, la tensión es 12 newton. Bueno, y la otra fuerza que va a estar actuando efectivamente vendría a ser la fuerza elástica, ¿no? Que en este caso va a estar orientada de manera vertical hacia arriba. Bueno, y como en esa posición se encuentra en equilibrio, aplicamos condiciones de equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que en valor las fuerzas que van hacia arriba son iguales a las fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Por equilibrio. Pues decimos esto, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba en valor igual a las fuerzas que van hacia abajo. Bueno, la que va hacia arriba es la fuerza elástica y las que van hacia abajo son el peso y la tensión. Y reemplazo. Bueno, la fuerza elástica es K por un X. A ese X le voy a llamar X', ya es un X inicial. Bueno, el peso es 8, la tensión es 12. Y bueno, de acá, como la constante vale 2 newton por centímetros. ¿Está bien? Bueno, si lo quiero pasar a metros, esos centímetros son 10 a la menos 2, subiría como 10 al cuadrado al numerador. Por X' es igual a ¿cuánto? 20, creo, ¿no? Bueno, le puedo sacar veinteava, y de acá deducimos que X' me saldría simplemente 0,1, ¿no? O 0,10 metros, como quieras llamarlo. Ya tengo el X'. Ahí está. O sea, eso es lo que está estirado el resorte en este caso inicial. Pero luego el problema me dice que se va a cortar justamente. Bueno, continuamos entonces. Chicos, una pregunta, ¿me escuchan bien? Sí, creo, ¿no? Escriban por favor en el chat. Ok, correcto, gracias. Ahora sí, continuamos. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cortar la cuerda. Y al cortar la cuerda, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente, este sistema masa-resorte va a empezar a oscilar de manera vertical, ¿correcto? Muy bien, pero lo que nosotros tenemos que hacer para construir la ecuación de su movimiento es conocer, como ya le habíamos comentado, algunos elementos. Primeramente, bueno, aparece el Y porque efectivamente va a estar cambiando su posición en la vertical. Debo conocer entonces la frecuencia angular, o sea, el W, el cual lo puedo conocer porque tengo la masa y tengo la constante. Debo conocer también el ángulo de fase inicial y debo conocer también la amplitud, ¿correcto? Ahora, la amplitud, ¿cómo yo la voy a determinar? Bueno, la amplitud yo la voy a determinar de la siguiente manera. Como este resorte va a estar, o mejor dicho, el sistema masa-resorte va a estar oscilando, cuando yo corte la cuerda, llegará un momento en el cual el bloque se encuentra en la posición de equilibrio. Y nosotros ya hemos visto que cuando el cuerpo se encuentra en la posición de equilibrio, en un más, en ese instante se encuentra en un equilibrio instantáneo. Entonces, si este fuera la posición de equilibrio, vamos a pintarlo de verde. Si este fuera la posición de equilibrio, entonces en ese instante se encuentra en un equilibrio instantáneo. Por lo tanto, si yo analizo las fuerzas que actúan en ese instante, serían su peso, que sigue siendo 8 newton, y la otra sería la fuerza elástica,
Correcto, ahí está. Obviamente sería una fuerza elástica distinta a la anterior, ¿no? Correcto. O si no, acá le pongo F', F', y acá una fuerza elástica cualquiera, pues, ¿no? Y vamos a ponerlo así. Ahora sí. Entonces, en la posición de equilibrio, decimos, igualito que el caso anterior, pues, ¿no? Fuerzas que van hacia arriba, igual a fuerzas que van hacia abajo. Eso me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Determinar en la posición de equilibrio cuánto se ha deformado el resorte. Y aplicando diferencias entre ambas deformaciones, entonces voy a poder hallar justamente la amplitud de ese movimiento armónico simple. Bueno, la fuerza que va hacia arriba sería la fuerza elástica prima y la que va hacia abajo sería el peso. La fuerza elástica prima, bueno, acá dijimos que le íbamos a llamar solamente fuerza elástica nada más, ¿no? Vamos a borrar esto entonces, corregimos, ahora sí. Bueno, la fuerza elástica es K por X, y esto es igual al peso, que es 8 newton. La constante, como dijimos, es 200, ¿no? Pasando la newton por metro, y esto es igual a 8. Bueno, si le sacamos la mitad, quedaría 0,04 metros. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, la deformación inicial era 0,10 y la deformación cuando se encuentra en la posición de equilibrio luego de haber cortado la cuerda es 0,04. Por lo tanto, esa diferencia es justamente la que a mí me va a determinar ¿qué cosa? Me va a determinar la amplitud, ¿correcto? Ya, no se olviden. Entonces, si lo queremos hacer gráficamente, podríamos decir lo siguiente, pues, ¿no? A ver, vamos a pintarlo de color amarillo. Si acá no estaba deformado, a ver, eso ya lo había explicado en un problema anterior también en la clase pasada, ¿no? Si cuando el resorte no está deformado, está acá, entonces simplemente podríamos decir lo siguiente, pues, ¿no? Esto es lo que se ha estirado en un inicio. Este es mi X'. Esto es lo que se estira cuando se encuentra en la posición de equilibrio, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre ambos, lo que a mí me va a dar justamente, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser, a ver, perdón, acá me estoy perdiendo, creo, ¿no? Esto es lo que se estira en el primer caso. Esto es lo que se va a estirar en el segundo. Acá lo voy a poner, ¿ya? Este es el X. Por lo tanto, la diferencia de ambos, ¿qué me va a tener que dar como resultado? La amplitud, pues, ¿no? Esto es lo que nosotros vendríamos a llamarle amplitud. O sea, esto de acá. Lo voy a pintar de qué color. Naranja ya. Vamos a pintarlo naranja. Esto de acá es la amplitud. ¿Ya? Entonces, entre esos límites de oscilación, entre una amplitud negativa y positiva, va a empezar a oscilar, pues, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la amplitud vendría a ser el X' menos el X. O sea, la amplitud vendría a ser 0,06, creo, ¿no? 0,06 metros, ¿ya? Bueno, si ya tenemos la amplitud, ya tenemos justamente el W, también lo podemos hallar, dijimos, ¿no? A ver, por acá, el W sabemos que sería raíz cuadrada de K sobre M. Bueno, la constante es 200 en newton por metro, la masa es 0,8 kilogramos. Entonces, si nosotros operamos acá, saldría 2000 entre 8. 2000 entre 8 es 250. Si le sacamos raíz cuadrada a 250, sale 5 raíz de 10. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar indicado. Ya tengo W. Entonces, el otro elemento que me faltaría para construir la ecuación del movimiento sería el ángulo de fase inicial. Pero como ustedes se pueden dar cuenta, ¿dónde empezó el movimiento? Justamente cuando todavía la cuerda estaba atada al bloque. ¿Eso qué quiere decir? Que ha empezado en la zona negativa. No sé si me dejo entender. No se olviden que si está oscilando de manera vertical, está empezando en la zona negativa respecto a la posición de equilibrio. Por lo tanto, dijimos que si empieza, ¿no? Su movimiento, ¿no? En una posición equivalente a la amplitud, esta va a ser 90 grados si empezaría en la zona positiva o
270 grados o 3 pi medios si empieza en la zona negativa. Entonces, como acá empieza en la zona negativa, quiere decir que su ángulo de fase inicial sería 3 pi medios. ¿Ya? Igual cuando es un movimiento, o mejor dicho, cuando es un movimiento armónico, masa resorte de manera horizontal, igual, ¿no? Si empieza a la derecha, pi medios. Si empieza a la izquierda, 3 pi medios. Bueno, sería el ángulo de fase inicial. Bueno, y con esto ya acabamos. Bueno, ¿por qué? Porque simplemente ya conozco los elementos y por ende ya voy a poder determinar la ecuación de la posición, ¿no? Que en este caso sería una posición vertical. A seno de WT más phi, pues, ¿no? Bueno, y reemplazo. La amplitud ya se conoce, es 0,06 seno de W, que en este caso es 5 raíz de 10 por T, más 3 pi medio sería, ¿no? 5 raíz de 10 T más 3 pi medios. Bueno, ahí no me alcanza. Pero ya sabemos cuál es la respuesta, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? La E, creo, ¿no? La E. Y lo agrando para que le tomen alguna captura, ¿correcto? Algo rápido, por favor, para pasar a ver el siguiente ejemplo. Muy bien, ahora sí, pasemos a ver el siguiente ejemplo, ¿correcto? Bueno, este es un problema de energía de un más, ¿no? Dice, la energía cinética de un bloque de 0,25 kilogramos de masa en función de la posición que realiza un más está dado por, bueno, te dan la ecuación de la energía cinética, me dice que está en unidades del sistema internacional y me indique, no, las siguientes premisas si son verdaderas o falsas. Bueno, primero, cuando nosotros vimos teoría de más, habíamos visto que la energía mecánica de un más es equivalente a la suma de la cinética más la potencial elástica, ¿no? Y en este caso, la energía cinética de un más la podemos calcular simplemente como la diferencia entre la energía mecánica menos la energía potencial elástica. Bueno, lo habíamos escrito de esa manera, ¿no? O si gustas, UP, ¿no? Energía potencial. Bueno, entonces, si ustedes hacen la comparación respectiva con la expresión que me da el problema, que es esta, o sea, 0,2 menos 20x cuadrado, se podrán dar cuenta que de la figura la energía mecánica sería entonces 0,2 joules y la energía potencial elástica sería 20x cuadrado. Ahora, si nosotros hacemos la comparación, la energía potencial elástica era 1/2 de K por X cuadrado. Y eso, de acuerdo al problema, es 20x cuadrado. Bueno, los X cuadrados se pueden cancelar y efectivamente de acá deducimos que la constante elástica vendría a ser 40 y como se han respetado las unidades, Newton por metro. Muy bien. Ahora sí, vamos a responder algunas premisas. La primera que nos dice, la energía mecánica del oscilador es 25 joules. Bueno, eso es falso, ¿no? Pues nosotros ya hemos deducido mediante una simple comparación que es 0,2 joules. Por lo tanto, esto es falso. 2. La amplitud de la oscilación es 0,1. Profesor, ¿de dónde demuestro la amplitud? Bueno, de este mismo dato que tengo por acá. Como la energía mecánica es 0,20, nosotros sabemos que esta energía mecánica es 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Y como K ya lo conocemos, entonces lo puedo reemplazar, ¿no? Lo que simplemente vamos a hacer es este K, lo reemplazo por acá. Bueno, si nosotros reemplazamos, ¿cómo quedaría entonces? 1/2 de K, o sea, sería 1/2 de 40 por la amplitud al cuadrado es igual a 0,2. Bueno, el 2 pasa a multiplicar, ¿no? Y quedaría que A cuadrado, bueno, si nosotros despejamos, saldría 10 a la menos 2, creo, ¿no?
Y si sacamos la raíz cuadrada, efectivamente A me sale 10 a la menos 1, que equivale a decir 0,1 metros. Pues, ¿no? Entonces, la segunda premisa sería verdadera también, pues, ¿no? O mejor dicho, la primera era falsa, la segunda sería verdadera. Y la tercera nos dice si la frecuencia angular de oscilación es 12,65. Bueno, ahí lo que simplemente tendríamos que hacer nosotros es, con la constante y con la masa, obtener justamente dicha frecuencia angular, ¿no? A ver, por acá decimos lo siguiente. La frecuencia angular sabemos que es raíz cuadrada de K sobre M. Bueno, la constante ya la conocemos. Nos ha salido... Un ratito. Escribirlo de nuevo mejor esto. La constante nos salió 40 y la masa por dato es 0,25. Entonces, si nosotros reemplazamos, saldría 40 entre 0,25, ¿no? 0,25 sabemos que es un cuarto, ¿no? Entonces, acá, ¿cuánto me saldría? Saldría justamente 4 por 40, o sea, 16 por 10. Bueno, si le sacamos raíz cuadrada, acá quedaría 4 raíz de 10, pues, ¿no? Bueno, nos sale 4 raíz de 10. Ahora, si nosotros operamos, ¿no?, con la calculadora 4 raíz de 10, eso efectivamente nos va a dar como resultado 12,64, ¿no?, de manera aproximada. ¿Ya? Entonces esto era lo otro que justamente nos pedía el problema. Y efectivamente estamos corroborando que es tal y como nos indica la tercera premisa. Por lo tanto, esta tercera premisa sería verdadera. Bueno, ahí está la solución de este ejemplo. Si le van a tomar alguna captura, háganlo rápido, por favor. Muy bien, chicos. Ahora sí, pasamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, unos 4 segundos más. Algo rápido. Ahora sí, pasemos a ver el siguiente. Bueno, el problema 270 dice, ¿no? Un bloque de 5 kilogramos de masa realiza un movimiento armónico simple. La frecuencia angular de oscilación es pi radianes por segundo. La relación entre la energía potencial del resorte unido al bloque y la energía cinética del bloque se muestran en la figura. Determine la amplitud de la oscilación. Bueno, este es un problema recontra sencillo, pues, ¿no? Lo único que acá tenemos que hacer es recordar que la energía mecánica de un mas es equivalente a la suma de su cinética más de su potencial. Y de acuerdo a la figura, puedo yo entender el gráfico de la siguiente manera, ¿no? Cuando la energía cinética es 25, la potencial es 75. Pero nosotros sabemos que la suma de estas dos energías siempre se va a mantener constante, ya que efectivamente la energía mecánica de un movimiento armónico simple se conserva, pues, ¿no? Entonces, lo que acá simplemente vamos a hacer es lo siguiente. Primero, con el dato de que W vale pi, ¿sí? Y con el dato de que la masa es 5 kilogramos, con eso vamos a hallar la constante elástica del resorte. Profesor, ¿y con eso qué voy a hacer? Nada, si ya tengo la constante elástica y ya tengo la energía mecánica, que es la suma de ambas, cinética y potencial, en este caso 100, con eso voy a poder hallar justamente la amplitud, ¿correcto? Entonces, por acá decimos solución. Bueno, decimos lo siguiente rápidamente. Primero, nosotros sabemos que W es raíz cuadrada de K sobre M. W, justamente el problema me dice que es pi. Y esto es raíz cuadrada de K, que es lo que quiero hallar, sobre la masa que es 5. No se olviden que K lo tengo que hallar, ¿por qué? Porque la energía mecánica se conoce y esta energía mecánica se relaciona con la amplitud, ¿correcto?
Muy bien, si nosotros elevamos al cuadrado y operamos, despejando K, ¿cuánto nos va a salir entonces? Saldría pi al cuadrado por 5, ¿no? O sea, 5 pi cuadrado. ¿Correcto hasta ahí? 5 pi cuadrado, entonces nos sale el valor de K. Obviamente en unidades del sistema internacional, pues, ¿no? Si ya tengo K, luego de la gráfica podemos obtener la energía mecánica. Porque nosotros sabemos que de la gráfica, la energía mecánica, bueno, es la suma de la cinética más la energía potencial elástica. Y, de acuerdo a la gráfica, cuando la energía cinética es 25, la potencial elástica es 75. O sea, quiere decir que la energía mecánica sería 100. Pero esta energía mecánica también la podemos calcular como un medio de K por la amplitud al cuadrado, ¿no? Si nos ubicamos en uno de los extremos. Y esto es igual a 100. Bueno, como la constante ya se conoce que era 5 pi cuadrado, y esto va a ser igual, perdón, por la amplitud, ¿no? 5 pi cuadrado por la amplitud al cuadrado, y esto tiene que ser 100. Bueno, lo único que simplemente queda acá es sacar raíz, pues, ¿no? Bueno, si nosotros despejamos, acá quedaría, bueno, le saco quinta, un ratito, le podemos sacar quinta, el 2 pasa a multiplicar, bueno, si le saco quinta que me queda 20, 2 pasa a multiplicar, si despejamos saldría 40 sobre pi cuadrado, ¿no? Bueno, si ahora sacamos raíz cuadrada, nos quedaría que a cuadrado, o perdón, a, ya sacándole raíz cuadrada, sería 2 raíz de 10 sobre pi. Bueno, y al igual que el problema anterior, lo único que tenemos que hacer es utilizar la calculadora, pues, ¿no? Y ahí si ustedes operan esto, efectivamente van a corroborar que aproximadamente les va a salir 2,01 metros, ¿ya? Esta sería la respuesta. A ver, un ratito. A ver, tómenle un ratito, ¿ya? Vamos a ver esta parte. Y ahora sí. A ver si van a tomarle una captura. Y una vez, por favor. Muy bien. A ver, 5 segundos más. Pasamos a ver el siguiente ejemplo. Ok. Bueno, acá me olvidé marcarlo. Lo voy a marcar de una vez, ¿sí? Esta era la respuesta, ¿no? Ya, ahora sí. Pasamos a ver el siguiente ejemplo. A ver. Problema número 271 dice lo siguiente. Una masa de 0,5 kilogramos está sujeta a un resorte y se encuentra en reposo sobre un piso horizontal liso. Un segundo cuerpo de 0,5 kilogramos de masa y velocidad menos 10 y metros por segundo impacta frontalmente sobre el primero, manteniéndose unidos ambos cuerpos después de la colisión. Si la amplitud de la oscilación luego de la colisión es 0,1 metros, determine la constante de rigidez del resorte. Bueno, a ver, ¿cómo lo planteamos esto? Vamos a hacer un pequeño esquema para que se pueda entender, ¿correcto? A ver, algo rápido. Bueno, tenemos acá nuestro sistema masa-resorte, está en reposo, más o menos así. Y luego, obviamente, acá, si está en reposo, quiere decir que esa sería la posición de equilibrio. Ahí está. Pero según el problema, bueno, la masa es 0,5. Un ratito.
Según el problema, la masa es 0,5 kilogramos. Y dice que va a venir otro bloque también de 0,5 kilogramos y va a impactar frontalmente sobre el primero. Bueno, de acuerdo al problema, me dicen que este bloque también es de 0,5 kilogramos y logra impactar, bueno, con una velocidad de menos 10 i, ¿no? Bueno, y a partir de ese momento ambos empiezan a moverse de manera conjunta, o sea, es como si fuera un choque plástico, pues, ¿no? Ahí está. O sea, ambos es como si formaran un solo cuerpo ahora, ¿no? Algo así, ya, para que más o menos lo entiendas. Sí, y ahora efectivamente, si cada uno tenía una masa de 0,5 kilogramos, pues la masa del conjunto ahora sería 1 kilogramo. Y esta sigue siendo la misma posición de equilibrio. Pero cuando esto ocurre, me dice que luego de la colisión, dice que la amplitud de la oscilación es de 0,1 metros. Ah, ya, profe. O sea, quiere decir que esto de acá es 0,1. No, esta amplitud es 0,1 metros. Bueno, y con eso, el problema lo que me está pidiendo es que determine la constante de rigidez del resorte. Bueno, lo primero que yo tendría que averiguar es lo siguiente. Entender de que cuando este bloque impacta con el bloque que se encontraba en reposo, ambos, luego de la colisión y quedar pegados, van a adquirir una cierta rapidez, a la cual le vamos a llamar U. Profesor, entonces, ¿qué hago? Voy a tener que hallar esa rapidez U. Y para ello, lo que voy a hacer es analizar, en este caso, a ambos bloques justo un instante antes y un instante después de la colisión, como si fuera un sistema de partículas. Y bueno, ya sabemos que en todo tipo de colisión, la cantidad de movimiento se conserva, pues, ¿no? Entonces voy a analizar esos instantes que los estoy encerrando de amarillo. Entonces decimos lo siguiente, pues, ¿no? Para el sistema de bloques, podríamos decir que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Bueno, la cantidad de movimiento inicial es la que tenía solamente el bloque que se movía. Bueno, como se mueve hacia la izquierda sería negativo, ¿no? Y su cantidad de movimiento sería masa, que es 0,5, multiplicado por su, bueno, velocidad, que es 10, ¿no? Ya le puse el signo, por eso que no le pongo nuevamente. Y eso va a ser igual a la cantidad de movimiento final, luego del impacto. Luego del impacto ambos quedan pegados, quiere decir que la masa del sistema sería 0,5 más 0,5. Y esto multiplicado por la velocidad. Y también sería negativo porque efectivamente luego del impacto ambos se van a mover hacia la izquierda. Y bueno, U vendría a ser la rapidez. Bueno, es cuestión de operar. Menos con menos se puede cancelar. Y de acá deducimos que esta suma me sale 5, ¿no? O perdón, este producto me sale 5. Y acá me sale 1 por U. O sea, quiere decir que luego del impacto, ambos bloques, ¿no?, que quedaron pegados luego de la colisión, se van a mover con una rapidez de 5 metros por segundo. Bueno, como el problema ahora me está pidiendo que determine cuál es la constante de rigidez del resorte y me da la amplitud, lo único que simplemente vamos a hacer acá es lo siguiente. Entender de que justo cuando el sistema adquiere esta rapidez, lo hace en la posición de equilibrio. Y si tiene esa rapidez en la posición de equilibrio, sabemos que dicha posición de equilibrio, o mejor dicho, la rapidez que tiene en la posición de equilibrio es la máxima. Y además sabemos que en la posición de equilibrio no está deformado el resorte. Por lo tanto, quiere decir que la energía mecánica que tiene justo en la posición de equilibrio solamente sería cinética. No hay elástica, solamente es cinética. Entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? Como nos están pidiendo la constante y nos dan la amplitud, entonces yo podría decir lo siguiente, pues, ¿no? La energía mecánica en la posición de equilibrio, a ver, lo voy a poner así mejor. En la posición de equilibrio, podríamos decir lo siguiente, pues, ¿no? En la posición de equilibrio, su energía mecánica es simplemente igual a su energía cinética máxima. Y la energía mecánica es, ya sabemos, 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Y la energía cinética máxima, pues ya sabemos que es 1/2 de la masa por esa rapidez máxima al cuadrado.
y ya la conocemos. Bueno, los submedios se pueden cancelar y de acá simplemente despejamos, pues, ¿no? K es lo que justamente quiero hallar. La amplitud es 0,1, pero esto tiene que estar elevado al cuadrado, y esto vendría a ser la masa, que es 1. No se olviden que todo el sistema quedó pegado. Entonces, la masa es 1. Por esa rapidez máxima, que era U, en este caso 5, al cuadrado. Y acá voy a ponerlo por si acaso, que esa rapidez máxima es U. Muy bien, es cuestión de operar nada más. Bueno, quedaría 25, 0,1 al cuadrado es 0,01. Pasa a dividir. Y bueno, de acá, como ustedes se pueden dar cuenta, si despejamos, quedaría 25 sobre 0,01. Esto sube como 100 y deducimos que la constante saldría entonces 2500, creo, ¿no? 2500 newton por metro. ¿Ya? Y esa sería justamente la respuesta para este problema. Muy bien. Si le van a tomar alguna captura, háganlo rápido, por favor. La hora pasa rápido, sinceramente. A ver, 5 segundos más para pasar a ver el siguiente ejemplo. A ver, ahora sí pasemos a ver el siguiente. Bueno, el problema, a ver un ratito. 273 dice, respecto al péndulo simple, señale la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, hagamos un análisis rápido porque este problema es recontra sencillo, ¿no? Dice lo siguiente, el tiempo que emplea la masa en ir de A hacia B es el mismo tiempo que emplea en ir de B a C. Bueno, el dato que me da la figura es que los ángulos barridos para ir de A a B y de B a C son iguales a teta. Si los tiempos fueran iguales, quiere decir que ese movimiento pendular sería un MCU. Y nosotros sabemos que eso no es un MCU, efectivamente, ¿no? Porque en el MCU, ¿qué es lo que se cumple? Que justamente la partícula barre ángulos iguales en tiempos iguales. Y si esto es un movimiento de un péndulo simple, que estamos considerando que esos ángulos son recontra pequeños, entonces estamos diciendo que ese movimiento de un péndulo simple se asemeja a un movimiento armónico simple. Y nosotros sabemos que un movimiento armónico simple no se cumple eso, pues no se cumple que barre ángulos iguales en tiempos iguales. ¿Correcto? Partiendo de esa definición, ¿no? Teórica, así de simple. Entonces, podríamos garantizar que el tiempo de A hacia B es diferente al tiempo de B hacia C. Si no, sería un MCU. Y eso no ocurre en un movimiento armónico simple, pues, ¿no? Muy bien, entonces la primera premisa sería falsa. En la segunda dice, la tensión en la cuerda cuando M pasa por C es esto. A ver, ¿cómo analizamos esa premisa? A ver, por acá decimos algo rápido. Bueno, la primera ya habíamos visto que era falsa, pues, ¿no? Acá ponemos, no es un MCU. Si teta es pequeño, ya dijimos que se asemeja aún más. No es que sea un masa, o sea, estrictamente, por más que el ángulo sea pequeño, no es un más, ¿no? Y en un más ya sabemos que la velocidad es variable, la aceleración es variable. Por lo tanto, esta premisa es falsa. Bueno, la 2 me dice, la tensión en la cuerda cuando M pasa por la posición C es igual a esta expresión. Bueno, lo único que simplemente tendríamos que hacer allí es decir lo siguiente. Nosotros sabemos que si el cuerpo describe arcos de circunferencia, de por sí ya tiene una aceleración, que es la centrípeta, ¿cierto? No se olviden que la centrípeta mide cómo cambia la orientación de la velocidad. Entonces, al pasar por C, en esa posición sobre el cuerpo va a estar actuando una fuerza resultante.
Bueno, las fuerzas que van a estar actuando en esa posición son la tensión en la cuerda, la cual lo estoy dibujando en rojo, y el otro sería su propio peso, vertical y hacia abajo. Ahí está. Entonces, allí podríamos aplicar dinámica circunferencial, fuerza centrípeta igual masa por aceleración centrípeta, donde para la aceleración centrípeta puedo utilizar la expresión de la rapidez angular al cuadrado por el radio. Bueno, la fuerza centrípeta es la resultante de aquellas fuerzas que apuntan al centro, que en este caso es T, menos las que salen del centro, que en este caso es el peso. Y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que sería la frecuencia angular multiplicado por el radio. Pero si ustedes se dan cuenta, el radio vendría a ser la longitud de la cuerda, ¿no? Que debemos sobreentender que acá le han puesto L mayúscula. Bueno, si de acá despejamos, quedaría efectivamente que la tensión es mg más mw al cuadrado por L. Y efectivamente es muy diferente a la expresión que aparece acá, pues, ¿no? Por lo tanto, esto sería falso. Y en la tercera, ¿qué es lo que nos dice el problema? El péndulo dice, tiene igual periodo en la Tierra que en la Luna. Bueno, nosotros sabemos que el periodo, ¿sí?, de un péndulo simple se calcula como 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Si el péndulo es el mismo, quiere decir que la longitud no ha cambiado, la masa tampoco ha cambiado, pero el periodo depende no solamente de la longitud, también depende de la gravedad. Y nosotros sabemos que la gravedad en la Luna es aproximadamente la sexta parte de la gravedad en la Tierra. Entonces, si las gravedades son diferentes, los periodos también van a ser diferentes. Y si los periodos son diferentes, efectivamente no van a ser iguales. Bueno, obviamente esa premisa va a ser falsa también. ¿Ya? Entonces, en esta premisa o en esta pregunta, todas las respuestas serían falsas. ¿Correcto? Muy bien, ahí está la solución. Pasemos a ver el siguiente ejemplo. Ya creo que podemos pasar a ver, ¿no? Bueno, esto es un problema de péndulo simple. Dice, el péndulo oscila con una amplitud de 8 grados. Si se inicia la observación de su movimiento cuando el péndulo pasa por la posición angular 4 grados, determine la ecuación de su posición angular en función del tiempo. Bueno, acá es algo sencillo también, pues, ¿no? No se olviden que para hallar la ecuación de un péndulo simplemente es muy similar a la de un más, porque no se olviden que estamos considerando o haciendo, ¿no?, una aproximación de que el movimiento pendular, claro, siempre y cuando el ángulo sea muy pequeño, menor o igual a 15 grados, se asemeja a un movimiento armónico simple, ¿no? Y eso ya lo habíamos explicado en teoría también. Entonces decimos lo siguiente. Solución por acá. Primero, debemos entender de que la ecuación de la posición angular en función del tiempo para un péndulo simple es posición angular máxima seno de BWT más phi, donde phi ya sabemos que es el ángulo de fase inicial, W la frecuencia angular, ¿no? Teta máximo es el máximo desplazamiento angular que ha experimentado la cuerda con respecto a la posición de equilibrio, que según el problema es 8 grados. Muy bien, ya sabemos que el ángulo de fase inicial se calcula para el tiempo cero. Y según el problema, cuando nosotros volvemos a leer, nos dice que el péndulo inicia su movimiento cuando la posición angular es 4 grados, tal y como lo muestra. Mira, ahí está. Para el tiempo cero en la gráfica dice, no, para el tiempo cero, la posición angular es 4 moviéndose hacia la derecha. Entonces, como se mueve hacia la derecha, ya sabemos que el ángulo phi lo puedo hallar. ¿Correcto? Entonces decimos por acá, hallando phi. Recontra fácil. Decimos entonces, vamos a hallar la posición angular inicial. Phi lo hallamos para el tiempo cero. Y para el tiempo cero, la posición angular es 4. Profe, pero está en grados sexagesimales. Si gusta, lo pasas a radianes, pero para este caso no hay ningún problema porque al final, como el otro también está en grados sexagesimales, se va a cancelar. Bueno, el desplazamiento angular máximo es 8 grados. 8 grados lo paso a radianes por pi sobre 180 por el seno
Pero como estamos hallando el ángulo phi, ya sabemos que eso ocurre para t igual a 0, ¿no? Entonces, acá simplemente quedaría el seno del ángulo phi. Bueno, como ya te había comentado, pi sobre 180, pi sobre 180 se va, le puedo sacar cuarta, le puedo sacar cuarta, y si nosotros despejamos, acá me sale un medio. Bueno, ¿el seno de qué ángulo es un medio? Acá ya se las había indicado, pues, ¿no? Si el movimiento empieza a la derecha de la posición de equilibrio, el ángulo phi puede estar en el primero o en el segundo cuadrante. Está en el primero si está a la derecha de la posición de equilibrio moviéndose hacia la derecha, ¿no? Y está en el segundo cuadrante si está a la derecha de la posición de equilibrio pero moviéndose hacia la izquierda. Y como en el problema se mueve hacia la derecha, quiere decir que el ángulo phi se va a encontrar en el primer cuadrante. A ver, acá lo voy a poner así, ¿no? Phi pertenece al primer cuadrante. Entonces, phi tendría que ser, ¿seno de qué ángulo es un medio? 30 grados, ¿no? Por pi sobre 180, eso me da pi sexto. Bueno, ya tenemos el ángulo de fase inicial. Otro dato que debo conocer es el teta máximo, que también ya lo conozco, es 8 grados. Otro dato que debo conocer es W, pero no se olviden. Cuidadito, guías, profe, W es raíz cuadrada de K sobre M. Bueno, eso es cuando tenemos un oscilador masa-resorte, ¿no? Cuando tenemos otro tipo de movimiento armónico simple, que en este caso es el péndulo que se asemeja, ya sabemos que el W, bueno, y mejor dicho, el K toma otra forma, ¿cierto? Ya sabemos que el K para un péndulo simple tomaba una forma distinta. Y por si acaso el W para un péndulo simple, ¿cómo se calculaba? Raíz cuadrada de G, que es la gravedad, sobre L. Bueno, en este caso, la longitud de la cuerda es 1, la gravedad es 10, 10 entre 1 me sigue dando 10, quiere decir que el W saldría raíz cuadrada de 10. Bueno, si ya tengo W, ya tengo el ángulo de fase inicial y ya tengo la amplitud angular, entonces ya puedo construir la ecuación, ¿no?, de la posición angular. Reemplazo nada más. Posición angular máxima era 8 grados, pero ya sabemos que hay que pasarlo a radianes, por pi sobre 180 entonces. Multiplicado por el seno de W, que es raíz de 10 t, más el ángulo de fase inicial, que es pi sextos. Bueno, es cuestión de simplemente operar, darle forma. Bueno, cuando le sacamos cuarta, y acá quedaría 2 pi sobre 45. Bueno, y quedaría lo que está justamente acá al costado, ¿no? Seno de raíz de 10t más pi sextos. ¿Ya? Y esa sería justamente la respuesta para este ejemplo. Ahí está. A ver, tómale una captura de pantalla para pasar a ver el último ejemplo, ¿sí? Y pasar a ver al menos la primera parte de ondas. Muy bien, pasamos a ver el último problema. Bueno, dice, la velocidad angular de un péndulo simple se expresa mediante la ecuación. Determine el máximo desplazamiento angular del péndulo en grados sexagesimales. Bueno, acá lo único que simplemente tenemos que hacer es recordar la ecuación de un péndulo, pues, ¿no? En cuanto a lo que es la velocidad angular. Se parece a la ecuación de la velocidad de un más. Pero en este caso, a la velocidad angular la representamos con la letra omega, ¿no? Para no confundirlo con la frecuencia angular. Bueno, y esto era igual a ¿qué? En péndulo era W por A, pero en este caso el A es justamente el desplazamiento angular máximo, ¿no? Multiplicado por W, y esto multiplicado por, no por el seno, sino por el coseno era, ¿no? Entonces acá sería por el coseno de WT
más phi. Ahí está. Esa es la ecuación. Ahora, lo que simplemente tendríamos que hacer es comparar esta ecuación general con la ecuación que me da el problema, que de acuerdo a lo que me presenta el problema es 2pi, o bueno, menos 2pi sobre 5. Me parece que ahí el signo menos se han confundido ya. Por coseno de 4pi-t. Pero al final, a mí lo que me interesa son los valores. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, si comparamos, creo que todos se pueden dar cuenta que phi valdría 0. ¿Cierto? Entonces, phi es igual a 0. Si comparamos, B doble sería 4pi. Y si seguimos comparando, bueno, el producto del ángulo o de la posición angular máxima por B doble es 2pi quintos. Pero como B doble, ya lo conocemos, es justamente 4pi, entonces ya podemos hallar justamente esa posición angular máxima. Pues, ¿no? Le puedo sacar 2pi, acá me queda 2, y simplemente esa posición angular máxima saldría 1/10. Pero ojo, sale 1/10 de radián. Pero el problema nos está pidiendo que determinemos la posición angular máxima en grados sexagesimales, ¿no? Entonces lo único que tendríamos que hacer acá es multiplicarlo por 180 sobre pi, ¿no? Ahí está. Si nosotros operamos, obviamente radián con radián se va a cancelar. Un 0 con un 0 se cancela y quedaría 18 sobre pi, ¿no? Y si ustedes hacen esa operación, efectivamente les va a salir de manera aproximada la respuesta que aparece ahí, ¿no? 5,7 grados hexagesimales de manera aproximada. Ya era una aplicación directa justamente, ¿no? Ahí está. Bueno, chicos, esos fueron los problemas de movimiento armónico simple y péndulo. No se pueden quejar porque prácticamente les he resuelto como 16 problemas. Espero que les haya servido de modelos para que puedan de repente por allí, si se presentase algún problema muy similar, pues simplemente ya saben cómo atacarlo, ¿no? Muy bien, unos 5 segundos más para pasar a ver ya el tema de ondas mecánicas, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, pasamos a ver el tema de ondas mecánicas. Bueno, primeramente vamos a estudiar un nuevo fenómeno conocido como ondas, ¿sí? Profesor, ¿qué son las ondas? Bueno, esto también se le conoce como movimiento ondulatorio, ¿no? Debemos entender de que las ondas van a ser perturbaciones que se van a producir en algún medio material. En este caso, cuando hablamos de medio material, estamos hablando de un medio que puede encontrarse en estado sólido, líquido, gaseoso. Pero también las perturbaciones se pueden producir en medios inmateriales, es decir, donde hay lo que nosotros llamamos vacío. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es una onda entonces? Es una perturbación o son perturbaciones que se producen en algún medio material o inmaterial. ¿Correcto? Profesor, muy bien, usted me está indicando que una onda, ¿no? El fenómeno llamado onda, son perturbaciones que se van a producir en algún medio material o inmaterial. Pero la pregunta sería entonces, ¿qué es una perturbación? Bueno, se dice que una perturbación, ¿no? Es aquel acto de cambiar o de alterar el estado de equilibrio de un medio o de un sistema. ¿Ya? Como quieras llamarlo. Vuelvo a repetir. ¿Qué consiste, o mejor dicho, a qué llamamos perturbación? Consiste en cambiar o alterar el estado de equilibrio de un sistema o de un medio, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros alteramos su estado de equilibrio, lo que estamos haciendo es generar, ¿qué cosa? Una perturbación en ese medio o en ese sistema.
¿no? Si fuera un medio material, estamos alterando justamente el equilibrio de ese medio material que está constituido efectivamente por muchas, muchas, muchas partículas. ¿Ya? Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar perturbación. Ahora, para que nosotros podamos perturbarlo, ¿no? Alterar ese estado de equilibrio, tenemos que producirle a ese medio una interacción. Y ya sabemos que toda interacción se produce mediante la acción de fuerzas. ¿Correcto? Justamente a ese algo o alguien que produce la interacción y por ende la perturbación se le conoce como fuente. O sea, ¿qué es la fuente? Es aquella que genera la perturbación, ¿sí? Y que efectivamente va a ser el responsable de producir ¿qué cosa? Este fenómeno llamado onda. ¿Ya? Ahora, cuando una onda se genera debido a la perturbación externa de algo o de alguien, ¿no? Que produce justamente la interacción y perturba el estado de equilibrio de, en este caso, del sistema o de el medio que nosotros estemos analizando, entonces la onda lo que va a hacer es viajar. Y cuando una onda viaja, quiere decir que ésta se propaga. Propagarse quiere decir que va a viajar a través de la región del espacio. En este caso, va a viajar a través del medio. ¿Correcto? Ahora, cuando una onda siempre se propaga, va a llevar consigo ¿qué cosa? Energía, porque si nosotros estamos perturbando el medio mediante un agente externo, entonces ese agente externo efectivamente lo que está transmitiéndole es energía. Y esa energía que se transmite mediante ese agente externo o ese ente, ¿no? Ese algo o alguien que produce la perturbación, transmite energía al medio. Y el medio lo que hace es transmitir esa energía en todo su recorrido, ¿sí? En toda la perturbación. Entonces, a eso es lo que nosotros llamamos fenómeno ondulatorio o también conocido como el fenómeno de ondas. ¿Ya? Entonces, no olvidar eso. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, cuando una onda viaja, como ya estamos diciendo, transporta energía. La energía obviamente la produce ¿quién? Efectivamente la produce ese agente externo, ¿sí? Esa fuente. Pero no solamente transporta energía, sino también transporta ¿qué cosa? Cantidad de movimiento. Son detalles muy importantes que debemos entender de lo que caracteriza una onda, ¿correcto? Toda onda siempre transporta energía y cantidad de movimiento. Muy bien, esto fue una pequeña introducción para que nosotros más o menos sepamos qué es lo que vamos a estudiar a continuación. Es un fenómeno totalmente, bueno, que tiene características muy parecidas al movimiento anterior, pero acá no lo vamos a analizar, bueno, si bien es cierto, el movimiento armónico simple lo habíamos analizado para el caso de una partícula, pero acá, como la onda se va a producir en algún medio material, que puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso, o también en algún medio inmaterial, que más adelante a ese fenómeno que se produce incluso en el vacío, le vamos a llamar ondas electromagnéticas, pero eso es algo que posteriormente vamos a ver. ¿Ya? Entonces, el sistema, o en este caso el medio material que vamos a analizar, como está constituido por muchas y muchas partículas, vamos a ver que justamente cada partícula cuando empieza a perturbarse, transmite esa perturbación a la que está de manera contigua a ella. Y esta a la que está contigua a ella. Y así, todas las partículas transmiten esa perturbación y es por eso que se produce este fenómeno llamado onda. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a empezar a ver la diapositiva. Bueno, ya habíamos citado algunos conceptos previos que nosotros debemos conocer para entender este fenómeno. Bueno, ya habíamos hablado de qué es una perturbación, también habíamos dicho, ¿no? Bueno, la perturbación es el estado, alteración del estado de equilibrio del medio, ¿no? Ya lo habíamos señalado esto. Medio viene a ser aquella región del espacio donde se propaga justamente la onda, y la propagación es el movimiento justamente a través de ese medio, ¿no? Ahora, cuando este fenómeno se propaga, no quiere decir que las partículas que constituyen ese medio estén moviéndose, o sea, se estén moviendo o propagándose, ¿no? Cuando una onda se genera, no hay transporte de materia. Lo que sí transporta una onda es energía y cantidad de movimiento. Ya, pero eso lo vamos a señalar luego. Acá en la diapositiva están señalando algunos conceptos previos para que cuando se hablen de ellos, pues simplemente ya estemos familiarizados, ¿no?
Están definiendo algún concepto previo a que le llaman medio, a que le llaman propagación, a que le llaman perturbación. ¿Correcto? Bueno, vamos a ver a continuación a qué se le llama fuente. Bueno, ya habíamos hablado también de lo que era fuente, ¿no? Es aquel ente, ¿no? Agente externo, responsable de generar la perturbación. ¿Y qué era la perturbación, dijimos? ¿No? Es aquel acto de cambiar o alterar, ¿qué cosa? El estado de equilibrio de un medio o de un sistema. ¿Correcto? Así de simple. ¿Y onda qué vendría a ser? Ese fenómeno que se produce al perturbar este medio o este sistema. ¿Correcto? A eso justamente se le llama onda. Bueno, y esto es lo que justamente les estaba comentando, ¿no? Cuando ya este fenómeno llamado onda se empieza a generar, se empieza a propagar, debemos entender de que las partículas, o sea, cuando la onda se propaga, empieza a viajar de un lugar a otro, las partículas del medio no son las que viajan, ¿correcto? Lo que justamente transporta la onda no es materia, lo que transporta la onda es energía, y también lo que transporta la onda es cantidad de movimiento. Ya, acá justamente lo están colocando claramente en la diapositiva, pues, ¿no? ¿Dónde está? Se concluye entonces que mientras se propaga la onda, las partículas del medio no se van a propagar, sino estas van a oscilar, ¿correcto? Y al oscilar, efectivamente, lo que se produce es justamente este fenómeno llamado onda. Bueno, ahí tenemos justamente un ejemplo, ¿no? Dos partículas de este medio que están oscilando, ¿correcto? Pero la perturbación, en este caso, empieza a viajar hacia, en este caso, hacia la derecha, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque justamente al generarse la perturbación en este medio material, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas partículas dentro de un medio material. Entonces, cuando se perturba el medio material de forma externa, entonces lo que estamos alterando es el equilibrio de ese sistema, ¿correcto? Entonces, las partículas van a alterarse, van a perturbarse, y al perturbarse, estas que van a hacer a las que están a su lado, van a perturbarlas también, ¿sí? Y estas que van a hacer, justamente van a transmitir esa perturbación a la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Cuando de repente más o menos a ti, ¿no? En tu casa no te dejan dormir, entonces como tú eres picón, vas y a los otros tampoco los dejas dormir, pues, ¿no? O de repente, ¿no? Estás en tu casa, no te dejan estudiar, entonces, o en el salón, ¿no? No te dejan estudiar o tú no quieres que los otros estudien y tratas de contagiar a todos de esa manera, pues. Entonces, algo muy similar podríamos decir que ocurre, ¿no? Cuando nosotros perturbamos un medio material, entonces esas partículas que inicialmente han sido perturbadas van a perturbar a las que están, por así decirlo, a su costado. Y de esa manera se genera la perturbación, una a una, en todo ese medio material, a todas las partículas que constituyen ese medio. ¿Ya? Pero no es que las partículas se hayan movido así como se ha movido la onda, no, sino que simplemente esa perturbación se produció, o se ha producido, mejor dicho, de partícula a partícula. Y nosotros notamos claramente que ese efecto, ¿no? Ese efecto dominó, por así decirlo, se produce justamente en todo el medio. O sea, lo que viaja es la onda, es la perturbación, o sea, es ese fenómeno, no las partículas del medio. Las partículas lo que hacen justamente es, cuando se ha perturbado su estado de equilibrio, es oscilar. ¿Ya? Es lo que justamente eh, nos quiere decir justamente ese enunciado y ese gráfico también podemos notar, pues, ¿no? Ya, ahí estamos, bueno, viendo dos pelotitas o dos partículas de este medio que están de diferente color, pues, ¿no? Y prácticamente nos simbolizan más o menos cómo las partículas oscilan y la perturbación se va dando una a una, pues, ¿no? Entonces no se olviden que la de rojo perturba a la que está a su costado, ¿no? La que está a su costado perturba a la que está a su costado, la que está a su costado, y así se empieza a generar la perturbación. Y efectivamente, este fenómeno llamado onda se propaga, ¿no? A través de todo este espacio, de toda esta región del espacio. ¿Ya? Más o menos, para que se entienda, esa es la idea. Bueno, un ejemplo clásico de una onda es justamente la que se produce cuando hay un temblor, ¿no? O hay un terremoto, quizás. Ahí justamente lo que vemos es que cuando las placas tectónicas chocan entre ellas y se desplaza una respecto de la otra,
justamente lo que se está haciendo es generar una perturbación. Y esa perturbación lo que justamente hace es transmitirla a todas las partículas que constituyen ese medio material, no, a todas las rocas que lo constituyen. Y esa perturbación se da en todo ese medio material. Y debido a ese impacto, debido justamente a esa colisión entre las placas tectónicas que llevan consigo energía, esa energía se transporta en toda la región, en todo el medio material. Y finalmente llega, y por así decirlo, ¿no? Quiere tratar de salir hacia la superficie. Y justamente lo que hace es transmitir esa vibración, ese movimiento, justamente a las partículas que se encuentran en la superficie, pues, ¿no? Y eso es lo que justamente produce las ondas, bueno, en este caso las ondas sísmicas, ¿ya? Genera justamente ondulaciones, ¿no? Eso, bueno, de repente ustedes no lo pudieron observar, pero algunas personas cuando hubo ese terremoto en Ica, ¿no? Pudieron ver claramente cómo las pistas se ondeaban, como si fueran justamente ondulaciones, ¿no? Y eso no es mentira, ¿no? Cuando efectivamente se produce eh, esa oscilación, muchas personas efectivamente se notaban, ¿no? Incluso lo pueden encontrar en videos en YouTube, que efectivamente empiezan a generarse ondulaciones en las pistas, ¿no? Cuando hay un terremoto también. Ya, bueno, eso es como una especie de onda, ¿no? Onda mecánica, sí. Pero nosotros debemos entender que las ondas las vamos a clasificar, que más adelante, o bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se clasifican estas ondas. No sé si de repente ustedes también se habrán percatado, ¿no? Estaban de repente, vamos a suponer, ¿no? En el puente de la Panamericana, de repente, qué sé yo, en el puente que está cerca a Plaza Norte, o antes de llegar a Megaplaza, ¿no? En la parte de arriba me refiero. Y a veces hay tráfico, ¿no? Y si ustedes se han percatado, sienten como si, bueno, si tuvieran una movilidad particular, claramente podrían notar de que es como si el carro se estuviera moviendo, ¿no? Pero sin que nadie lo esté molestando. Es porque efectivamente los carros que se mueven por el otro lado de la berma, en este caso por la otra pista, de repente no por la pista que va, sino por la pista que viene, también justamente genera esa vibración. Y esta vibración justamente lo que hace es generar esa perturbación, ¿no? Y esa perturbación se puede notar claramente en la pista contigua, ¿ya? Muy bien. Bueno, y esto es lo que justamente ya les había comentado, pues, ¿no? Toda onda siempre va a transportar, ¿qué cosa? Energía y cantidad de movimiento. No olvidar que una onda no transporta materia, ¿ya? Y eso lo estoy justamente colocando más adelante también. Bueno, como les decía, las ondas nosotros las vamos a clasificar de muchas formas. Una de las formas de cómo se clasifican las ondas es por el medio de propagación. Si el medio es de tipo material, se clasifican en ondas mecánicas, ¿no? Cuando hablamos de ondas materiales, o perdón, de ondas mecánicas, quiere decir que el medio a través del cual se van a propagar, van a viajar, es un medio material que puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso, por si acaso. Correcto. Ejemplos de ondas mecánicas, bueno, las que se generan de repente en un estanque lleno de agua, ¿no? Tenemos un estanque lleno de agua y vamos a suponer que lo perturbamos de manera externa. De repente agarro una piedra y la lanzo. Entonces se generan ondulaciones, se genera justamente este fenómeno llamado onda. Pero no quiere decir que el agua esté viajando, lo que están justamente oscilando son las partículas. Y como les dije hace un momento, esas partículas lo que hacen es transmitir ese movimiento a la partícula que está a su costado, debido a esa oscilación. Y ahí es donde justamente se genera este fenómeno. ¿Ya? Muy bien, otro ejemplo sería el que se genera en una cuerda tensa, por ejemplo, en una cuerda de guitarra, ¿no? Los que de repente en algún momento han tocado guitarra se percatarán de eso. Tensamos la cuerda, ¿no? Perturbamos, en este caso, nuestra mano, nuestro dedo sería el agente perturbador, ¿no? El agente generador de ondas. Y efectivamente, la cuerda de guitarra empieza a vibrar, pues, ¿no? Y todas las partículas que están justamente a través de esa cuerda empiezan a vibrar, ¿no? Oscilan y se genera justamente la perturbación. Otro ejemplo de onda mecánica, bueno, es la que se genera también en el sonido, ¿no? El sonido es un tipo de onda, ¿no? Que en este caso viaja a través del medio material que es el aire, ¿no? En este caso el sonido es una onda mecánica también, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros sabemos que el proceso de respiración es inhalar oxígeno y exhalar, ¿qué cosa? Dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando nosotros
exhalamos dióxido de carbono, lo que estamos haciendo es botar este gas, ¿sí? Y ese gas al botarlo, ¿qué es lo que hace? Perturba las moléculas del aire. Y estas moléculas de aire, ¿qué hacen? Perturban a las que están a su costado y así se va generando la propagación, ¿correcto? Muy bien. Entonces, las ondas mecánicas se caracterizan ¿por qué? Porque eh, para que éstas puedan propagarse necesitan necesariamente de un medio material. Puede ser en estado sólido, líquido, gaseoso. ¿Ya? En el caso de las ondas electromagnéticas, ojo, se pueden propagar en cualquier medio material, pero también pueden propagarse en el aire o en el vacío, mejor dicho. ¿Ya? Ahora, las ondas electromagnéticas se generan justamente por perturbaciones que se producen entre campos eléctricos y campos magnéticos. Pero no voy a entrar mucho en ese detalle porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, las ondas mecánicas son aquellas cuando la perturbación se produce en algún medio material, es decir, cuando perturbamos el equilibrio de un medio material. Las ondas electromagnéticas se producen cuando la perturbación se genera debido a las oscilaciones entre campos eléctricos y campos magnéticos variables en el tiempo. Muy bien, la diferencia entre una onda mecánica y una onda electromagnética es que las electromagnéticas pueden propagarse en cualquier medio material, pero también lo pueden hacer en el vacío. En cambio, las ondas mecánicas no. Por ejemplo, yo les pregunto, ya hemos dicho que el sonido es una onda de tipo mecánica, quiere decir que necesita de un medio material para propagarse. Entonces yo les pregunto, ¿no? Si en estos momentos hubiera una explosión en la Luna, ¿cuánto tiempo tardaríamos en escucharlo en la Tierra? Bueno, simplemente nunca lo vamos a escuchar, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque entre la Tierra y la Luna, entre comillas, existe lo que nosotros llamamos vacío, o sea, no existe un medio material. Claro, existe otros medios, ¿no? Otra forma de materia, que le llaman materia oscura también, pero ese es otro asunto, ¿no? Por eso que ustedes de repente se preguntarán, ¿no, profesor? Si en el Sol constantemente existen explosiones termonucleares, ¿no? La pregunta es, ¿por qué nunca escuchamos esas explosiones? Es porque simplemente entre el Sol y la Tierra existe vacío. Ya, no es por la distancia, por si acaso. Ni los dinosaurios han escuchado esas explosiones. ¿Por qué? Porque efectivamente, para que el sonido pueda propagarse al ser una onda material, perdón, al ser una onda mecánica, necesita de un medio material para poder propagarse. Ya, existe un experimento muy interesante, ¿no? Donde, a ver, lo voy a poner acá en borrador. Algo lo voy a explicar porque de repente si pongo un... A ver, esto es un experimento que, bueno, fácilmente se puede hacer. Bueno, no obviamente en su casa, ¿no? Sino en un laboratorio. Acá tenemos una cámara de vacío. Y acá hay una especie de bomba que lo que hace es extraer todo el aire de acá, no esa es su función. Bueno, y acá hay una campana. Entonces, esta campana tiene un sistema de tal manera que una persona lo puede jalar acá. Entonces, mientras no haya aire, o mejor dicho, mientras haya aire dentro de esta cámara, cuando la persona toca, empieza a jalar la cuerda, ¿no? O ese cable, obviamente la persona que está afuera empieza a oír el sonido. Pero cuando se enciende la bomba de vacío, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se enciende esta bomba de vacío, la función que cumple esta bomba de vacío es succionar justamente todo el aire, ¿no? Y claramente se ve que a medida que esta bomba de vacío empieza a funcionar y a extraer el aire, a medida que la persona siga tocando, el sonido se va apagando, se va apagando, se va apagando. Llega un momento en el cual la persona sigue jalando la cuerda, ¿no? La campanita aparentemente debería seguir sonando, pero ya la persona que está afuera no escucha el sonido. ¿Por qué no se escucha? Porque efectivamente no hay aire. Y si no hay aire, no hay quien se encargue de transportar justamente esas ondas sonoras. ¿Ya? Este es un ejemplo que normalmente, bueno, se puede encontrar en otras universidades, ¿no? De ahí de, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Ahí podemos encontrar estas máquinas, estas bombas de vacío. Acá también creo que ya hay también. ¿Ya? Pero es un experimento interesante, ¿no? Donde el alumno puede corroborar efectivamente de que el sonido es una onda mecánica y que necesariamente para que éste pueda propagarse, necesariamente necesita de un medio material. ¿Ya? Muy bien. Eso quería comentar nada más. Bueno,
Esta es la forma de cómo podemos clasificar a las ondas según el medio de propagación, pero también las podemos clasificar según la dirección de propagación. Vamos a hablar de lo que son ondas transversales y ondas longitudinales. Bueno, una onda transversal se caracteriza porque las partículas que constituyen el medio empiezan a oscilar de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda. ¿Correcto? Eso es lo que caracteriza una onda de tipo transversal. Por ejemplo, ¿no? La que se genera en una cuerda tensa. Agarramos una cuerda, empezamos a agitarla, ¿no? Y si un extremo lo hemos conectado a la pared, efectivamente cuando empezamos a agitarla, obviamente las partículas empiezan a oscilar, ¿no? Da la impresión de que las partículas estuvieran viajando a través de la cuerda, pero no es así. Y eso fácilmente ustedes lo pueden deducir si agarran a la cuerda y pintan dos puntos. Si pintan dos puntos de esa cuerda y la empiezan a hacer oscilar, se van a dar cuenta de que efectivamente los puntos lo que hacen es moverse. Es decir, empiezan a oscilar de manera vertical. Pero no es que los puntos se muevan desde tu mano hacia la pared, por así decirlo, ¿no? Empiezan simplemente a oscilar. Lo que se transporta justamente es ese fenómeno, ¿no? Se propaga la onda a través de ese medio material. ¿Ya? Un ejemplo, si queremos verlo más real, de repente, de una onda de tipo transversal, son las olas que se generan justamente en los estadios, ¿no? Ustedes saben que ahora que pasó hace poco el Mundial, las olas, bueno, lo que hacen las personas es justamente pararse, ¿no? Y sentarse nuevamente, ¿no? No es que las personas estén corriendo a través del estadio, sino que las personas son como si fueran partículas que al pararse y sentarse están experimentando como una especie de movimiento de oscilación. Pero si se enfoca la cámara desde afuera del estadio, prácticamente se vería cómo la perturbación empieza a viajar a través del espacio, ¿no? En este caso a través de todo el estadio. Es un ejemplo, por ejemplo, de una onda mecánica, ¿no? En este caso, de una onda de tipo transversal, ¿no? Las personas se contagian, ¿no? Transmiten esa euforia, por así decirlo, que es como si fuera una perturbación, y claramente se ve como todo el estadio empieza justamente a generarse, pues, ¿no? Esa perturbación de sentarse y pararse, ¿no? Para que se pueda ver ese efecto. Bueno, eso es lo que caracteriza una onda de tipo transversal. Las partículas que constituyen al medio empiezan a oscilar de manera perpendicular a la dirección de propagación de la onda, ¿no? El caso más sencillo podría decirte que es el de las olas que se generan en un estadio. Pues, ¿no? No es que las personas estén corriendo, simplemente empiezan a moverse en su misma posición, ¿no? Y simplemente la perturbación viaja a través de todo el estadio. Bueno, ahí más o menos podríamos notar esto, ¿no? Este cuadradito negro, ya para terminar, porque creo que ya tiene su clase, el profesor no lo quiero interrumpir. Este cuadradito negro justamente es que, como ustedes se pueden dar cuenta, empezó a oscilar. Claro que acá solamente se generó una perturbación, ¿no? Y al generarse esa perturbación, pues ese cuadradito sufrió ese efecto y empezó a vibrar. Pero si esta perturbación se da de manera constante en todo momento, él seguiría oscilando y todas las partículas empezarían a oscilar, ¿no? Y el auxiliar, al oscilar, empieza a perturbar a las partículas que están a su costado. Y las que están a su costado, y ahí es donde justamente empieza a viajar la onda, ¿no? Esa es la dirección de propagación en la cual se empieza a generar. Muy bien, chicos, eso es lo que nosotros llamamos una onda de tipo transversal. Ahí lo vamos a dejar. Ya el profesor de repente está ahí en su clase. Sí, sí, buenas tardes, buenas Sí, buenas tardes. tardes. Ok, profesor, no se preocupe. Muy bien, chicos, entonces el día jueves estaríamos continuando con la clase, ¿correcto? Muy bien. Nos vemos en